¿Puede una colonia entera de 115 personas simplemente evaporarse sin dejar rastro? En 1587, un grupo de colonos ingleses estableció el primer asentamiento inglés en suelo americano en la isla de Roanoke, frente a las costas de lo que hoy es Carolina del Norte. 3 años después, cuando un barco de suministros finalmente logró llegar a la colonia, encontraron algo que helaría la sangre de cualquier explorador. Las casas estaban intactas, las mesas puestas para la cena, las herramientas en su lugar, pero no había un solo alma humana. Los 115 colonos, hombres, mujeres y niños, habían desaparecido por completo. Solo una palabra estaba tallada en un poste de la empalizada: Croatoan, y en un árbol cercano, las letras Ferro. Esta única palabra se convertiría en uno de los misterios más perdurables de la historia americana, un rompecabezas que ha desafiado a investigadores durante más de 4 siglos. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajamos a los primeros días de la América colonial, a una pequeña isla donde la historia se convirtió en leyenda. Hoy exploramos la colonia fantasma, el misterio de Roanoke y la palabra que lo cambió todo. Para entender la verdadera magnitud de este misterio, debemos primero situarnos en el contexto histórico. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, competía ferozmente con España por el control del Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh, favorito de la reina, había recibido una cédula real para establecer una colonia en América del Norte, no solo por la gloria imperial, sino como base para ataques contra los barcos españoles cargados de tesoros. Roanoke no era solo un asentamiento, era una pieza en el gran ajedrez geopolítico del siglo XVI. La colonia tenía todos los elementos para el éxito. Estaba liderada por John White, un artista y cartógrafo experimentado que ya había visitado la región anteriormente. White no era un aventurero cualquiera, era un hombre meticuloso que documentaba todo en detallados dibujos y mapas. Le acompañaban su hija Eleanor y su yerno Ananias Dare, quienes esperaban su primer hijo. Entre los colonos había agricultores, carpinteros, soldados y varias familias completas. Llevaban herramientas, semillas y todo lo necesario para establecer una comunidad autosuficiente. El asentamiento inicial parecía prometedor. Los colonos construyeron cabañas, comenzaron a cultivar la tierra y establecieron relaciones cautelosas con los nativos croatan, una tribu que habitaba en una isla vecina. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare dio a luz a una niña, Virginia Dare, el primer niño inglés nacido en América. Todo indicaba que la colonia estaba echando raíces. Sin embargo, las provisiones comenzaban a escasear y las tensiones con algunas tribus nativas aumentaban. Los colonos convinieron que John White regresaría a Inglaterra por más suministros, un viaje que debería haber durado solo unos meses. White partió con angustia, dejando atrás a su hija y su nieta recién nacida. Lo que nadie podía prever es que el destino tenía otros planes. La guerra entre Inglaterra y España estalló en toda su furia. La armada invencible española amenazaba las costas inglesas y la reina Isabel I prohibió que cualquier barco mercante abandonara Inglaterra. Todos los recursos navales se dedicaron a la defensa nacional. White, atrapado en Inglaterra, suplicó durante 3 largos años por un barco para regresar a Roanoke. Finalmente, en 1590, White logró convencer a un capitán privado para que lo llevara de vuelta. La ansiedad del abuelo por reencontrarse con su familia debió ser insoportable mientras el barco se acercaba a la isla. Pero cuando desembarcaron, encontraron el silencio más aterrador que imaginarse pueda. La colonia estaba completamente desierta, pero no destruida. Las casas habían sido desmanteladas metódicamente, no quemadas o saqueadas.
Los pesados cañones de defensa seguían en su lugar, demasiado pesados para llevárselos. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni tumbas. Era como si los colonos simplemente hubieran empacado sus pertenencias y se hubieran marchado ordenadamente. Y entonces encontraron las inscripciones. En un árbol las letras CRO. En un poste de la empalizada, la palabra completa Croatoan. Para White, esto debería haber sido un mensaje reconfortante. Antes de su partida, había acordado con los colonos que si se veían forzados a abandonar Roanoke, tallarían el nombre de su destino. Si lo hacían bajo coacción, añadirían una cruz maltesa. No había cruz, lo que sugería que se habían ido voluntariamente a la isla Croatoan, hogar de sus aliados nativos. Pero aquí, la historia se vuelve aún más misteriosa. Una tormenta feroz se acercaba y el capitán del barco se negó a navegar hacia Croatoan. White tuvo que abandonar la búsqueda, prometiendo regresar al año siguiente. Nunca lo lograría. Murió sin volver a ver a su familia, sin resolver el destino de los 115 colonos desaparecidos. En los siglos siguientes, el misterio de Roanoke ha generado innumerables teorías. Algunos historiadores sugieren que los colonos fueron masacrados por tribus hostiles. Otros, que intentaron navegar de regreso a Inglaterra y se perdieron en el mar. Hay quien propone que se integraron con tribus nativas y fueron absorbidos por ellas. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que podría reescribir completamente nuestra comprensión de este misterio centenario. La evidencia más convincente sugiere que los colonos de Roanoke no desaparecieron, sino que se dividieron en varios grupos y se integraron deliberadamente con diferentes tribus nativas. Investigaciones arqueológicas recientes y análisis de documentos españoles de la época revelan que los ingleses podrían haber sido absorbidos por los croatan, los játeras e incluso tribus del interior. Lo más extraordinario es que en el siglo XVIII los exploradores encontraron entre los indígenas de Carolina del Norte a individuos con ojos azules, cabello rubio y que afirmaban descender de gente que hablaba como un libro. Esta teoría transforma la narrativa de una tragedia en una historia de adaptación y supervivencia. Los colonos, abandonados a su suerte, habrían tomado la decisión pragmática de unirse a sus vecinos nativos, adoptando sus costumbres mientras preservaban elementos de su herencia inglesa. La palabra Croatoan no era una señal de desesperación, sino un mensaje cuidadosamente planeado que indicaba su nuevo hogar y su transformación cultural. La evidencia lingüística y cultural apoya esta teoría. En el siglo XIX, los etnógrafos documentaron entre los Lumbee, una tribu de Carolina del Norte, tradiciones únicas que incluían apellidos similares a los de los colonos perdidos, historias sobre antepasados blancos y palabras en su lenguaje que parecían derivar del inglés isabelino. Además, algunas prácticas artesanales entre estas tribus mostraban técnicas europeas mezcladas con métodos nativos. El misterio de Roanoke se profundiza cuando consideramos los obstáculos políticos que impidieron una investigación adecuada. Inglaterra, preocupada por su imagen internacional y sus rivalidades con España, tenía poco interés en revelar el fracaso de su colonización. Los registros oficiales fueron alterados o destruidos, y el destino de Roanoke se convirtió en un secreto de estado incómodo. La figura de Virginia Dare, la niña nacida en Roanoke, se ha convertido en un símbolo poderoso en la cultura americana. Para algunos, representa la promesa incumplida de los primeros colonos. Para otros, encarna la fusión de culturas que definiría América. Su historia ha sido mitificada, transformándose en leyendas sobre una niña blanca que se convirtió en una princesa nativa.
Las expediciones modernas continúan buscando respuestas. Arqueólogos usando radar de penetración terrestre han descubierto artefactos europeos en sitios nativos lejos de Roanoke. Análisis de anillos de árboles han revelado que la región experimentó una sequía severa durante los años de la colonia, lo que podría explicar por qué los colonos se vieron forzados a abandonar su asentamiento. Lo que hace que el misterio de Roanoke sea tan perdurablemente fascinante es que representa el primer capítulo de la historia colonial americana. Un capítulo que terminó con un signo de interrogación gigante. Es la historia fundacional que nunca se completó. El cuento de hadas que no tuvo final feliz convencional. Roanoke nos confronta con preguntas profundas sobre la identidad, la adaptación y el precio de la supervivencia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a transformarnos para sobrevivir? ¿Puede una cultura desaparecer solo porque sus miembros adoptan nuevas formas de vida? Y en nuestra era globalizada, donde las culturas se mezclan constantemente, ¿no somos todos, en cierto modo, descendientes de múltiples Roanokes culturales? Si este viaje a los primeros días de América y el misterio que nunca fue resuelto les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y la supervivencia, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones de los enigmas que han dado forma a nuestro mundo. Y déjenme saber en los comentarios. Después de conocer todas las teorías, ¿creen que los colonos de Roanoke fueron víctimas de una tragedia o protagonistas de una extraordinaria historia de adaptación y fusión cultural? Hasta la próxima. Cuídense mucho.